¿Y pudiste solucionar lo de tu celular, Aaroncito? No. Sí, viejo, no, gracias a Dios estaba raro de que yo le metí una aguja, no sé qué empecé a meter. ¿Y pudo dar más bien? Sí. Ya pude. Hace rato dijo. Ya, los voy a admitir. Voy a cerrar. Bueno. Buenas noches, compañero Mucho Rojo, mismo porcentaje. Buenas noches. Una consulta, ¿alguien sabe cómo dar administrador o no se puede? Ya, ahora sí. Buenas noches a todos. Como ya saben, a los que tuvieron la anterior clase que me tocó disertar, ¿alguien se acuerda qué tema di yo? Por si acaso. Porque creo que tuvieron un poquito la anterior vez. ¿De química? Sí, exactamente. Bien. Ya.
Ahora, el tema de hoy, yo sé que ya he visto algunos en biblioteca que han estado repasando estos temas. Y bueno, hoy nos toca el tema de anticonceptivos. Pero para poder nosotros entender cómo funcionan los anticonceptivos, tenemos que entender cómo se da el proceso de la ovulación. ¿Alguien puede decirme, por favor, qué es la ovulación? ¿Alguien sabe qué es la ovulación? La ovulación es cuando el óvulo se desprende cuando el óvulo sale para que pueda ser fecundado. Sí, Cuando algo así. Bueno, el término que yo quisiera que ustedes conozcan sobre... ¿Me confirman si se ve la pantalla? Estoy compartiendo. Se ve, Ausi. Gracias, Uzi. ¿Qué era la ovulación? Es proceso mediante el cual el espermatozoide se va a encontrar al óvulo y se va a formar el huevo o cigoto. Ya, sé que ahorita no están entendiendo, pero estoy tratando de compartir pantalla. ¿Se ve pequeño o se ve grande la pantalla? Disculpen, no quiero que se vea. Según yo, la van... Se ve normal. Se ve bien, grande. Ya, está bien. Ya, vamos a avanzar entonces, anticoncepción. Pero, como les digo, antes de poder nosotros comprender, me va a estar molestando un ratito que cada ratito intentan entrar. Ya, no voy a aceptar hasta más rato. No se salgan, por favor. Ya, la anticoncepción. Concepción de concebir una nueva vida. Ahora, partamos primero por cómo se da este proceso de la fecundación. Normalmente cuando se tienen las relaciones sexuales, sabemos que el aparato genital femenino, se divide en dos partes, en órganos internos y en órganos externos. ¿Alguien sabe cómo se llama el órgano externo? ¿Cómo se le denomina? La vulva, ¿no ve? Es lo que ustedes van a ver cuando avancemos en anatomía, pero lo que nos interesa es que una vez entra, vamos a conocer esta estructura grande aquí que tenemos, se llama el útero. Estas proyecciones largas, ¿cómo se llaman? Yo creo que conocen, ¿no? Anatomía básica. Las trompas de falopio. Y este órgano ovoide de aquí, ¿qué será? El ovario. Ahora miren, lo que sucede normalmente, ahora les va a dar fuma a los que están fuera. Los voy a admitir ya, de una vez. ¿Cuántos son? Son 5. Ya. Chicos, ¿por qué entran tan tarde? Me interrumpen. Pero está bien. Ya los admití. Ahora miren, el proceso normal que se da al tener relaciones sexuales, van a pasar estos espermatozoides, van a seguir este caminito verde, van a avanzar, pasan el útero, llegan a las trompas de falopio. Al mismo tiempo, el ovario va a estar formando una célula especial preparada que vamos a conocer que a la hora de salir es este óvulo. Este óvulo al mismo tiempo va a salir, ¿y con quién se va a chocar? Con el espermatozoide. Este óvulo que fue preparado en el ovario va a salir a la altura de la trompa de falopio, se encuentra con el espermatozoide y estos van a formar una célula denominada el huevo o cigoto. Miren esto de acá. Una vez que se encuentran, este cigoto vuelve el trayecto de la trompa de falopio y va a llegar a la altura de, ¿cómo se llamará todo esto? Dijimos, llega a dónde, ¿qué es ¿El conducto vaginal? Al útero. Sí, está bien, claro, el conducto vaginal es el conducto que nos lleva a la vagina, pero específicamente a una capa interna. A ver, algún estudioso que sepa cómo se llama esta capa interna. ¿El endometrio? El endometrio. Miren cómo el espermatozoide tuvo que haber entrado el útero
pasado por las trompas de falopio, cuando al mismo tiempo el óvulo ya estaba saliendo y cuando se encuentre el proceso mediante el cual el óvulo y el espermatozoide se unen, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Lo acabo de decir al inicio, lo pregunté. Cigoto. No, ¿cómo se llama este proceso? Este proceso. Fecundación. Fecundación. Ya, la fecundación o la ovulación, ¿no ve? Ahora, cuando se da esto, se unen, van a formar el huevo cigoto. Ahora miren, este huevo cigoto llega al endometrio y se implanta. ¿Para qué? Para que posteriormente se dé la formación del nuevo ser vivo. Ahora, miren, esto es lo mismo que hemos visto. Se van a liberar los espermatozoides, van a entrar por el útero, llegan a la altura de la trompa de falopio, que normalmente siempre va a ser, bueno, por lo menos el 80% de la fecundación se va a dar a la altura de la trompa de falopio. Hay pocas veces que sea en otros lugares, pero una vez que se forme, se va a formar el huevo cigoto y este va a volver. ¿Ya? ¿En dónde se va a implantar? En el, ¿cómo dijimos? Endometrio. En el endometrio. Ahora, esto ya lo hemos explicado, solamente para que ustedes se den idea de qué va el tema. Sabemos que anticoncepción va a evitar el proceso de formación del... Un ratito están entrando. Ya, son 9. Y ahora sí, ya ingresaron. Perdón que esté cortando a cada rato, pero es porque paran ingresando. Ya, sigamos. Entonces, yo lo estoy explicando ahorita de manera, ¿cómo les digo? Fácil, para que lo entiendan, ¿ya? Ahora miren, ¿qué pasa después de que se implanta? Lo normal, se implanta en el endometrio y se empieza a engrosar. ¿Qué cosa? El endometrio. ¿Para qué? Se está preparando. Pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, después de la ovulación, quiero que tomen mucha atención a esto. No tengo dónde está mi puntero. Después de la ovulación, después de que se da la fecundación, ¿qué va a liberar? ¿Qué se va a liberar? La progesterona. Entonces, quiero que tomen en cuenta que la progesterona es una hormona que se va a liberar después de la ovulación. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay todavía progesterona. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona, en simples palabras, se encarga de preparar el endometrio. ¿Para qué? Para la formación del nuevo ser. Es decir, que si yo no tengo, bueno, yo no, digamos literalmente, pero si la mujer no llega a producir la progesterona, no se va a producir este proceso para la preparación de la formación del nuevo ser. Entonces, ¿de qué se encarga esta progesterona? De preparar el lugar para que se dé la formación del nuevo ser. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Ahorita vamos a ver un poco de lo que son los anticonceptivos. Ahora miren, una vez que la progesterona, es como decir, a ver, imagínense que el cuerpo sintetiza una hormona en vez de decir para preparar el endometrio, para preparar lo que va a ser la camita del nuevo ser. Tómenlo en cuenta. ¿Cuándo se va a dar esta progesterona? Después de que haya después de que se dé la ovulación. Ahora sí, vamos a comenzar. Existen muchos métodos anticonceptivos. ¿Alguien puede decirme cuál es el método anticonceptivo? ¿El mejor método anticonceptivo? Siempre me lanzamos. Exactamente. La abstinencia. ¿Y qué es la abstinencia? Vamos. ¿Qué es la abstinencia? No tener relaciones. No tener relaciones. Ya, pero ¿acaso yo no puedo tener abstinencia con la comida? La abstinencia, usen bien su concepto. La abstinencia es la resistencia o la abstinencia voluntaria, la actitud voluntaria de no querer hacer algo. Ya no siempre tiene que ver con
con las relaciones sexuales. Pero sí, la abstinencia es entonces, como dijimos, es una actitud propia en la cual yo decido personalmente no hacer algo. Ahora, como saben, la abstinencia viene a ser el mejor método anticonceptivo. No tener relaciones sexuales es no tener que andar después peligrando con que voy a ser mamá, vamos a ser papá, etcétera, etcétera. Pero eso solamente viene a ser una actitud. Pero ahora vamos a conocer cuáles son esos métodos que se utilizan que van a modificar las funciones de mi cuerpo para que no se den estos tipos de embarazo. Ahora, algunas personas usan la abstinencia periódica. ¿Qué quiere decir esto? Esto también no se tomen apunte de que esta abstinencia periódica evita de que se pueda dar la ovulación. Si bien saben, la ovulación se da durante días fértiles. Hay días fértiles en los cuales que si llega a entrecruzarse este espermatozoide con este óvulo, se va a formar el nuevo ser. Entonces las personas calculan, estos días se puede, estos días no. Son métodos más caseros, se puede decir. Pero ¿cómo se llama este método? Método del ritmo o planificación familiar natural. Ya, tómenlo en cuenta por si les llegan a preguntar. Es el otro nombre de abstinencia periódica. Yo les digo eso porque les puede aparecer, no me acuerdo yo que me preguntaron en CUP en mi año, pero anótenlo por si acaso. Ahora, vamos a conocer muchos de estos métodos. Hay anticonceptivos orales. ¿Qué quiere decir orales? Que ingresan por la boca, que tengo que yo tragarlo. Vamos a conocer el famoso DIU, que significa dispositivo intrauterino, y la esterilización femenina. ¿Por qué estos tres? ¿Por qué no hay esterilización masculina? No, pero estos tres métodos son los más utilizados en todo el mundo. Se conoce que hay más esterilizaciones femeninas que masculinas. Así que por eso, ¿cuáles son los tres principales métodos anticonceptivos más practicados en todo el mundo? Son los anticonceptivos orales, el DIU y la esterilización femenina, ¿ya? No es que el masculino sea mala, sino que simplemente no se practica de mayor cantidad tal y cual se hace la femenina. Pero entonces, vamos a conocer las hormonas anticonceptivas. La mayoría de estas hormonas, ¿qué hacen? Como hemos visto, el proceso con el cual ya se comienza la formación es en la fecundación, en el cual el espermatozoide tiene que encontrarse con el óvulo para que se dé la formación del huevo o cigoto. ¿En dónde alguien se acuerda en dónde normalmente se daba la fecundación? En las trompas de falopio. En las trompas de falopio. Ahora, estas hormonas se van a encargar de evitar de que se encuentren estos dos. No van a permitir o van a interrumpir algún momento en el cual se dé o se destruya este proceso de lo que va a ser la fecundación. Y existen varias presentaciones: píldoras orales, inyectables, parches, anillos vaginales e implantes. El último que yo vi fueron los parches. Vamos a ver más adelante. A ver, yo sé que esto ya lo han leído. Quisiera saber qué chico me puede decir cómo se llama uno de los parches más utilizados como anticonceptivo. Tiene un nombre. Yo sé que alguien ya habrá leído. Está en su bibliografía. Ortoebra. Exactamente, el ortoebra. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, la eficacia de estas hormonas son más de 80 millones de mujeres en todo el mundo. Ahora, estos orales, específicamente los orales, porque sabemos de que hay inyectables, hay que hemos visto en parche, pero los orales son 99.7% más efectivos si se toman tal y cual se está instruyendo. No es como que yo me lo tomo cuando quiero y si da. No. Ahora, ¿pero para qué sirven? Regulan el ciclo menstrual, disminuyen sangrado y reducen síntomas menstruales. Pero vámonos primero, ¿qué es lo que tienen estas hormonas?
¿Se acuerdan de una hormona que les mencioné hace ratito que se encargaba de preparar el endometrio? Progesterona. La progesterona. Ahora, si bien saben, la progesterona se daba después de la fecundación, en el cual va a preparar el endometrio. Ahora, esta hormona anticonceptiva normalmente tiene progestina. ¿Qué es la progestina? Es una progesterona, pero sintética, que quiere decir que no es preparada por mi cuerpo, sino que uno utiliza esta progestina. ¿Para qué? Ojo, antes. La progestina se combina con otra hormona, pero sintética, que es el estrógeno sintético. Ahora sí, estas hormonas, ¿se acuerdan que la función de la progesterona era preparar el endometrio? Cuando estamos haciendo uso de estas hormonas anticonceptivas y esta progestina entra en relación en nuestro organismo, en el organismo de la mujer, el cuerpo se siente engañado. El cuerpo siente esta progestina y es como que diga, ah, mira, ya se liberó la progesterona, entonces ya está el nuevo bebé, ya no tengo por qué liberar más óvulos o ya no tengo por qué seguir haciendo nuevamente este ciclo para que se dé la nueva fecundación. ¿Por qué? Porque ya se dio la progesterona y la progesterona solo aparecía cuando ya se iba a dar la formación del nuevo ser. Entonces, ¿qué hace estas hormonas anticonceptivas? Engañan al organismo de tal manera que ya no se sintetice esta hormona que es la progesterona. Si ya hay progestina, entonces el cuerpo dice, ya tengo progesterona, ¿para qué voy a sintetizar más? ¿Para qué voy a producir más? Pero en realidad no hay progesterona, sino que son estas hormonas anticonceptivas encargadas de dar de hacer entender al organismo que ya no necesito preparar progesterona. Y sin progesterona no hay la preparación del endometrio. Ahora mire, es normalmente que se daba después de la ovulación, se producía mayor cantidad de progesterona. Pero entonces la progestina entra a sustituir y el cuerpo dice, ah, bueno, si ya hay progesterona, pero que en realidad es progestina, ¿para qué yo voy a sintetizar más? Y no se da. Ahora, ¿cómo se toman? Generalmente 21 días con hormonas y 7 días pastillas placebo. ¿Qué significa placebo? Placebo viene a ser, dándole un concepto, sería más como engañar al cuerpo de algo que en realidad no está pasando. Por ejemplo, les doy un ejemplo fuera de todo esto. Viene, por ejemplo, a mi hermanito, a mi hermano de 14 años, digamos. Estoy en una fiesta y lo llevo a mi hermano y le digo, y él, digamos, siempre ha querido tomar alcohol, pónganle. Y yo le doy un vaso de agua y le digo, mira Israel, toma este vaso, tiene full alcohol. Y él toma, pero en realidad era soda, digamos. Y entonces él a la media hora ya está así, que viva la vida. Pero en realidad no tuvo nada de alcohol. ¿Qué pasó? Tuvo un efecto placebo. Su cerebro se engañó al decir que ese vaso tenía alcohol, entonces él automáticamente, su cuerpo reaccionó como que estuviera tomando alcohol. A eso me refiero con efecto placebo. Ahora, generalmente, estas hormonas anticonceptivas se utilizan en 28 días. ¿Por qué 28 días? ¿Alguien me puede decir? Es el tiempo que dura el ciclo menstrual. Exactamente. El tiempo que dura el ciclo menstrual normalmente son 28 días. Ahora, 21 días de hormonas, o sea que se van a estar tratando con todas estas hormonas. Y cuando hay estas hormonas, no va a haber sangrado, ¿ya? ¿Por qué creen? ¿Por qué no habría sangrado? Acuérdense que cuando hay producción de progesterona, el cuerpo prepara el endometrio y es como que ya se va a dar, no ve la formación del nuevo ser, entonces la mujer, por ende, no va a dar la menstruación. Pero si estamos hablando, si no hubiera en un caso normal, digamos, de que una persona, en este caso de los 28 días, siempre se va a formar, se va a engrosar el endometrio
y por la menstruación que hace se desprende todo y sale como sangrado. Ahora, estos 21 días de hormonas van a ser para que se dé lo normal con el endometrio, pero 7 días de pastillas placebo. ¿Qué quiere decir? 7 días sin nada de hormona, sin nada de nada. ¿Y qué va a pasar en esos 7 días? Si durante los 21 días el endometrio estaba así, estos 7 días sin nada de hormona, en otras palabras, tomen en cuenta que la progesterona se encargaba de que se engruese, ¿qué cosa? El endometrio, la hormona. Y si no hay hormona, ¿se va a engrosar o no se va a engrosar? No, ¿ve? Ahora miren, esos 7 días sin hormona, no va a haber engrosamiento y todo aquello que ya estaba engrosado va a salir como menstruación. Entonces, por eso va a ocurrir la menstruación en este caso de las hormonas. Ahora, unos conceptos que me gustan de acá, cómo se impide, esto ya hemos visto, los riesgos. Los riesgos no se recomiendan en mujeres de 35 años fumadoras. ¿Por qué? Porque de por sí ya el cigarro hace daño. El cigarro hace bastante daño y entre uno de esos daños que causa va a ser daño en los vasos sanguíneos. Primero que nada tienen que entender que estas hormonas, aparte de que ayudan como método anticonceptivo, obviamente también va a tener algunos efectos. Y uno de esos efectos es que también va a alterar los factores de coagulación. Por si no saben, la coagulación es el proceso mediante el cual la sangre llega a solidificarse. ¿Alguna vez han visto un coágulo? Supongo. No sé si alguna vez a alguien le ha salido sangre por la nariz y hay como gelatina de sangre, ¿no ve? Eso es un coágulo. Ahora, las mujeres al consumir este tipo de hormona, claro, le ayuda porque lo necesita para que no siga el proceso del embarazo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, altera un poco los factores de coagulación. ¿Qué quiere decir? Que si esta mujer, aparte que es fumadora, el fumar ya altera los vasos sanguíneos, está dañando y estas hormonas aún así pueden llegar a formar coágulos dentro de la sangre, van a hacer mucho más daño. Por eso es que se tienen estos riesgos de las hormonas anticonceptivas. Y a la formación de estos coágulos, normalmente estos coágulos hay mayor probabilidad que se formen en las venas. Y las venas recogen la sangre y lo llevan al corazón. Y por ende, el corazón distribuye nuevamente la sangre a todo el cuerpo y puede llegar hasta el cerebro provocando un ACV. Miren cómo va a estar normalmente. Un ratito. Puse una imagen. Algo así se vería la formación de coágulos en estas personas. Aparte que fuman, de por sí el fumar ya hace daño al endotelio de los vasos sanguíneos, hablando, para el que no conozca. Y aparte que estas hormonas pueden llegar a formar coágulos. Este es un coágulo. Normalmente los coágulos, ¿alguien sabe qué evitan los coágulos? ¿Cuál es la función de los coágulos? ¿Evitan qué cosa? El sangrado, ¿no ve? Digamos, si yo me corto, no va a estar sangrando todo el día, 24 horas, no. Por más que eso esté así medio abierto, se van a formar estos coágulos. Nuestro cuerpo forman coágulos. Una vitamina K. Claro, la vitamina K también ayuda a la formación de estos factores de coagulación. Pero ¿a qué me voy? Que estas hormonas pueden llegar a crear estos coágulos innecesarios para el cuerpo y pueden llegar a tener este tipo de afección en las arterias. Ahora, como bien respondieron algunos de sus compañeros que ya han estudiado, una hormona anticonceptiva que es tendencia actual viene a ser
Este parche, conocido el parche anticonceptivo, ortohebra. Anótenlo por si llega a ser P en su examen de CUP. Ahora, ¿cómo funciona? Este normalmente se coloca en hombro, en abdomen, en pierna. Pero ¿qué hace? Esta se encarga de liberar. ¿Se acuerdan cuáles eran las hormonas sintéticas que se utilizaban? La progestina y el Estrógeno. La progestina y el estrógeno. Son componentes que normalmente tienen estos anticonceptivos actuales. ¿Y cómo funcionan? Se implanta el parche y no es como que el parche tenga mini agujitas que van a perforar la piel, no. La cosa que se va a dar mediante un proceso de difusión. Miren, así de sencillo. Mediante la piel, les puse esta imagen, no específicamente de esto, pero es para que entiendan. Este parchecito, pónganle que aquí está el parche. Este es el parche. Este parche va a tener adherido al parche lo que van a hacer estas hormonas, la progestina y el estrógeno sintético. Y mediante la difusión van a ingresar a la piel y de la piel pasan al torrente sanguíneo y etcétera, etcétera, ya lo que hemos hablado. Ahora vamos a hablar sobre los DIU, que es el DIU, dispositivo intrauterino. Este viene a ser el método reversible. ¿Por qué reversible? Porque si bien van a ver, este es un método anticonceptivo. ¿Alguien sabe cómo se llama este método? ¿No es como la T de cobre? Similar a la T de cobre, ¿no? Ahora, ¿por qué es reversible? Porque como bien se puede introducir, bien se tiene que sacar. Porque uno de los riesgos de que se mantenga este DIU, ahí puede dar calambres e incluso sangrado. Ahora, ¿se acuerdan lo normal? Lo normal que sería que entren los espermatozoides. ¿Y qué está bloqueando esto? Este dispositivo intrauterino. ¿Qué está bloqueando? El cuello uterino. ¿Trompas de falopio? Las trompas. Bloquea la entrada de los espermatozoides. No van a poder pasar los espermatozoides. Entonces no se va a dar pues el proceso de la fecundación y va a quedar bloqueado. Después de eso, ya se puede dejar el uso de esto, pero como ven, este es el método reversible más usado en el mundo, que es el DIU. Es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del útero por un profesional de salud. Y obviamente tiene una gran eficacia porque vemos que bloquea directamente la entrada a las trompas de falopio. ¿Y qué se daba mayormente en la trompa de falopio? La fecundación. Ahora, la desventaja de ocupar esto, ya les dije que puede causar calambres uterinos y sangrado en un pequeño porcentaje de mujeres. Ahora, ¿cuáles son los anticonceptivos de emergencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir cómo se llaman esos de emergencia? Que, la pastilla del día D. Del día después, ¿no ves? Que normalmente se indica en caso de violación, en que haya fallado, digamos, los otros métodos anticonceptivos que normalmente se dan, como el condón, y cuando se realizan obviamente sin protección. Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes? Ya hemos visto que la progestina es esa hormona sintética principal que vamos a ver componente de la mayoría de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque hace el rol de una progesterona. Pero los más ocupados siempre van a ser las combinadas. Las combinadas de la progestina y el estrógeno. Por eso, principalmente estas, porque actúan mayor eficacia. Ahora, se conoce pastilla del día D, porque, o sea, del día después, porque pueden tomarse, incluso pueden llegar, como indica acá, 5 días después de haber tenido la relación. Ahora, un dato, que el óvulo puede llegar a vivir de 12 a 24 horas
¿Y alguien sabe cuánto vive aproximadamente un espermatozoide? Más o menos una hora. 3 horas. No sé, totalmente. Hasta donde yo leí. De 3 a 5 días. Exactamente. Claro, yo lo leí de 2 a 3 días, pero está bien, digamos, también. Paso de los días. Tomen en cuenta eso. Ahora, ¿cómo funcionan? Ya hemos visto. Impiden la ovulación, la fertilización. Vamos a, ahora sí. ¿Qué pasaría si la mujer consume más de lo debido esa tableta o la pastilla del día después? Siempre van a haber alteraciones hormonales. Acordémonos que la homeostasis es ¿cómo les puedo decir? Es el equilibrio interno que tiene nuestro cuerpo de todo, ya sea pH, ya sea oxígeno. En este caso estamos hablando de hormonas. Si nosotros, bueno, no nosotros, en este caso la mujer llega a consumir por demás, ya puede tener muchos efectos más secundarios que obviamente pueden alterar, pueden incluso dañar lo que es su endometrio, imagínense de que se esté atrofiando, puede llegar a tener varias causas y repercusiones. Por eso es que ustedes tienen que saber de qué están hechas todas estas hormonas anticonceptivas, por qué, dónde específicamente van a actuar. Que si llega una persona a alterar o incluso a exceder el consumo de estas hormonas, tienen que saber dónde es que más va a afectar. Para nosotros poder, obviamente ya digamos que se dé la afección, dónde está dándose la afección y por qué. Si está tomando esta píldora, digamos, de solo progestina, ya entonces mayormente va a ser el daño ahí, pero ¿dónde puede? Si el daño está ahí, obviamente no solo ahí, sino que puede llegar a afectar otro sistema. Así que no, simplemente no. Ahora, la esterilización, pasando al siguiente punto, obviamente este es un no definitivo a que una persona, a una mujer se embarace. Hablando en este caso de la mujer. ¿Dónde se da normalmente la esterilización? Bueno, vamos a hablar ahorita del hombre, ya hemos hablado de la mujer. De la mujer se dan en las trompas de falopio. Borren la diapositiva. Ya, borré la diapo, pero igualmente ya hemos visto que en las trompas de falopio querrás un corte. ¿Para qué? Para que no se dé la liberación del óvulo y obviamente no se va a dar la fecundación. Ahora, hablando del hombre, la esterilización en el hombre se va a dar normalmente, como dice, una pequeña incisión en el escroto, que el escroto va a ser la piel que va a recubrir lo que es el testículo, es la capa más externa, obviamente los testículos. Se hace un corte para llegar a ¿qué? A este conducto llamado conducto deferente. ¿Por qué? Tienen que saber ustedes que los espermatozoides en el hombre nacen a la altura de estos conductillos rectos. Estos van a pasar por la red de testis, pasan por el conducto eferente, llegan al epidídimo, pasan por el conducto deferente y etcétera, etcétera. Lo que me interesa saber que en el proceso de esterilización masculina se cortan, ¿qué se va a cortar? Los conductos deferentes. ¿Y dónde está el conducto deferente? Esto acá, tras, un corte a esta altura. ¿Para qué? Para que terminen su viaje estos espermatozoides y ahí quedan. Ahora, eso no va a afectar la producción de la testosterona, no afecta la masculinidad y la cantidad de semen eyaculado casi no cambia. Porque acuérdense que normalmente la absorción, o etcétera, etcétera, siempre mayormente va a estar dada por el sistema circulatorio, la sangre, y todo está totalmente irrigado. Ahora, en anticonceptivos del futuro, eso estaba leyendo de su bibliografía, simplemente nos menciona cuáles son esos anticonceptivos y qué puntos se deben tomar en cuenta
para poder desarrollar ese anticonceptivo ideal que por el momento no existe, que se debe considerar seguridad, eficacia, que sea económico y que sea obviamente de facilidad de uso. Y minimizar riesgos como cual cáncer, defectos congénitos. Acuérdense que uno de los riesgos que tenían era la formación de coágulos, ¿no ve? Coágulos innecesarios. Y los coágulos podían llevarme a tener accidentes cerebrovascular, que se abrevia ACV. Yo sé que alguna vez han escuchado, mi tía tuvo un ACV o tanto tuvo un ACV. ¿Qué es ACV? Accidente cerebrovascular. Ahora en este caso, gracias a que las hormonas, no se olviden, alteraban los factores de coagulación, que eran los factores de coagulación, aquellos que se encargan de que se forme un coágulo. Entonces se formaban coágulos innecesarios gracias a estas hormonas, y el consumo excesivo, aparte en mujeres que ya fuman, dañando de por sí ya sus vasos sanguíneos, iba a ser mayor el riesgo en este tipo de personas. Ahora, el control hormonal del ciclo femenino. Esto no lo quiero profundizar porque sé que ustedes lo van a avanzar cuando ingresen, Dios permita ingresen los 305 que más se estén esforzando, que netamente lo van a ver en embriología, y no voy a profundizar en esto porque ustedes, su examen no es abierto, digamos, no es como para que digan esto, pero tienen que saberlo. Y aquí les hice, esto es todo lo que ya hemos hablado, cuáles son los anticonceptivos orales y que inhiben la ovulación, modifican el útero. Acuérdense que en el útero, ¿qué era lo que se modificaba específicamente en el útero? ¿Cuál era el principal actor que participaba en el útero? ¿Qué era lo que más cambiaba? El endometrio. El endometrio, ya no se olviden, eso es lo que se va a estar alterando gracias a esa hormona sintética para que se dé como anticonceptivo principal. Ahora, los anticonceptivos combinados, ya les dije que principalmente era la progestina y el estrógeno, que son los más usados. Son los más usados. ¿Y cuál es su función? Su principal función, bloquear el pico hormonal. El pico hormonal, ¿cuándo se daba? ¿Se acuerdan más o menos? Después, antes de qué, después de qué. Pico hormonal y de qué. ¿De qué hormonas estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? Había una pequeña columna, un pequeño gráfico así. De la progesterona, ¿no ve? ¿Qué hacían estos anticonceptivos? Bloqueaban este pico hormonal, haciendo de que no se dé la formación de progesterona y entonces el útero no se prepare para la concepción del nuevo ser. Y ahora este es paso a paso fisiológicamente, que lo van a avanzar sí o sí en pregunta de examen con el doctor Iriarte para aquellos que ingresen, pero ustedes ya mínimo tienen que saber, por lo menos darse la idea a la hora de que ingresen, cómo es que se da la fecundación, qué trayecto tiene el espermatozoide, de dónde sale el óvulo. Y una vez que se unen, ¿alguien se acuerda cómo se llama esa célula? ¿Cómo? La formación de esa célula. El cigoto, ¿no ve? El huevo cigoto. Bueno, el tema es bastante cortito y sería solo eso por esta clase. Espero que hayan aprendido bien. Yo igual tengo que ir a estudiar mis materias, pero como les digo, pueden preguntarme cualquier cosa al privado y es un pequeño resumen. Van a disculpar si lo hablé muy rápido, pero cualquier consultita me la pueden hacer al privado. ¿Ya alguien tiene alguna duda antes que me vaya? No sé si van a dar más clases, la verdad. Bueno, nos vemos entonces